La crisis económica a estas industrias no les favorece, pero no les afecta, sino que las ayuda a crecer un poquito. Lo que uno realmente vende es la logística, entonces la logística tiene un precio y lo otro es lo que valga el precio internacional, entonces es logística más precio internacional. ¿Sabes qué hay en el centro? La producción de maíz más grande del planeta. ¿Y sabes por qué Estados Unidos tiene tanto poder? Porque si ellos quisieran, el planeta no come. ¿Qué onda? Yo soy Daniel y esto es Voces que Importan, un podcast en el que vamos a hablar sobre comercio exterior de la mano de esos rebeldes y visionarios que se atreven a importar en América Latina. Así usted sepa mucho o no sepa nada, bienvenido, este show es para usted. Andrés Vergara, muchísimas gracias por hacer parte de Voces que Importan. Bienvenido a este espacio, gracias por el tiempo y sobre todo por la oportunidad de simplificar un poquito el comercio exterior. Y creo que hay algo bien bonito en lo que hacen de importar granos o graneros, como me lo dijiste ahorita. Entonces, a los que nos están escuchando, me encantaría que nos contaras en un tweet quién es Andrés Vergara y actualmente en qué trabajo que hace. Hola Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y nada, emocionado con disfrutarnos una conversación de cosas que nos apasionan. Yo soy director para toda la zona andina de Luzar Trading, que es una empresa proveedora de productos agrícolas, específicamente granos y semillas oleaginosas para la industria de alimentación animal y consumo humano en el caso de pastas y harinas de pan y harinas para arepas como precocidos. Entonces, a eso me dedico. Específicamente estoy en mi oficina aquí en Colombia, pero desde Colombia manejamos tanto Venezuela como Ecuador y algo de Centroamérica. Quise arrancar con esto. Y es en un negocio tan particular como el tuyo, en el que quisiera entender qué significa importar granos. Es decir, si le tuvieras que explicar esto a un niño de 8 años, man, ¿qué onda? Súper fácil. La mayoría de la gente no sabe ni que esto existe, pero en el 60% de los alimentos que consumes está nuestro trabajo mezclado, ¿no? Para que tengas una idea, el 60%, 70% de los granos del mundo son manejados por 3, 4 empresas, no mucho más que eso. Y el grano es el 70% del alimento que consumes porque el 100% del alimento animal son granos y semillas. De ahí viene la proteína, los carbohidratos, la energía y la fibra, que es la base de cualquier alimentación animal. Y los otros grados en que los movemos son el trigo, principalmente, de donde sacamos, y la cebada, que es de donde se saca la pasta, el pan y la cerveza, ¿no? Y entonces, estos son productos que es el negocio más viejo, como a mí me gusta mucho decirle, digamos, a las personas que empiezan a trabajar conmigo. Esto existe desde la época de los fenicios. El trade de granos, producir pan, es casi que primordial en la historia de la humanidad. Los egipcios lo hacían. Y el movimiento, el comercio de granos existe desde el Mediterráneo. Los romanos querían pan porque los egipcios lo hacían y los fenicios lo llevaban a través del Mediterráneo de un lado a otro, ¿no? Y digamos que es un tema muy apasionante porque está todo, por ejemplo, pollo asado que te comiste de pronto en el almuerzo de hoy, el 70-80% del costo de ese pollo es este grano que es con lo que lo alimentan, ¿no? Entonces, es un producto extremadamente muy importante y es como comercio en general y como commodity que es probablemente uno de los comercios más grandes del planeta. Es muy simple pensar que la alimentación básica de canasta familiar colombiana o suramericana, que es basada en carne, todo carne tiene un grano de entrada. ¿Sí me entiendes? Como que el proceso, todo se devuelve otra vez al grano y es como un ciclo. Hoy, ¿cuáles son como esos productos insignia que ustedes hoy están distribuyendo? Sí, el producto insignia es maíz. El 70% de toda alimentación animal es basada en maíz. ¿Por qué en maíz? Porque el maíz es el carbohidrato más barato que hay en el planeta. Entonces,
yo siempre utilizo ¿cómo decirlo? Como a mí me gusta contar esta historia y es que todo el mundo entiende Estados Unidos como el lado este y el lado oeste, el lado este y el lado oeste. Y entonces todo el mundo conoce todas las ciudades que están en el este y las ciudades que están en el oeste, California, Nueva York, Washington, Miami, lo que sea. Y nadie se pregunta qué hay en el centro. Y ¿sabes qué hay en el centro? La producción de maíz más grande del planeta. ¿Y sabes por qué Estados Unidos tiene tanto poder? Porque si ellos quisieran, el planeta no come. Ok. Entonces es muy curioso que entonces el maíz es la base de todo. Y ahí el segundo producto es la proteína más económica para alimentar a un animal, y es la soya. Y entonces volvemos que en esa zona es la más grande producción de soya del mundo también. Y por lo tanto también el procesamiento de soya, y el más grande procesador de soya es Estados Unidos también. Entonces mis productos principales son maíz, soya, harina de soya. Yeah. ¿Qué ha pasado full? Curiosamente en el mundo, Brasil se ha vuelto un gran competidor en esto, con medidas que a veces son cuestionadas, ya que digamos que todo ese tema que uno ha escuchado de tala del Amazonas ha sido para esto, para sembrar más maíz y más soya, porque la población mundial sigue creciendo y las tierras sembrables son limitadas. No es como que van a existir más tierras en el planeta. De hecho, cada vez se cogen. Entonces, esto es un problema mundial que este tipo de compañías, o nuestro tipo de compañías, trata de solucionar. Como cada vez de lo mismo producimos más y cada vez podemos alimentar a más. Entonces, maíz y soya, hermano. Ahí con eso que me estás diciendo, creo yo que una comercializadora debería, y esto es una gran hipótesis, pero podría llegar a basar su propuesta de valor en la adaptabilidad de acuerdo a las condiciones del mercado. ¿A qué te refieres con adaptabilidad? Es decir, Brasil empezó a hacer esto. Vos al final tenés que seguir vendiendo sin importar lo que tu competencia ofrezca. Y si el valor por el que asumo que te están comparando es precio, vos te tenés que adaptar o tenés que crear algo diferente en el mercado, o ¿cómo lo gestionas? Sí, mira, es un commodity. Entonces, mi competencia vende maíz y maíz es maíz aquí, en la China, en Australia, es el mismo maíz, olvídate. Entonces, todos vendemos lo mismo. Y al final, ¿qué pasa? El trabajo básicamente es tú constantemente estás viendo dónde es más eficiente originar ese maíz para llevarlo de los lados de excedentes a los lados donde falta, como Colombia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Comprarlo brasilero o comprarlo americano? Entonces, ese es mi trabajo y estar viendo, pero no es como que mi competencia no lo ve. Entonces, ¿qué pasa? Toca ir más allá. Y ahí sé que es un tema en lo que vamos a entrar, pero ahí entra el tema del servicio, ¿no? Y el tema del servicio que puedas ofrecer a la hora del trading es fundamental, porque esto es un negocio para que te vayas de plop. Es basado en confianza. Aquí no se firman contratos. Entonces, aquí un contrato puede costar $20 millones y aquí nadie ha firmado un contrato. Aquí es mera y pura confianza de que te voy a entregar un producto en tales fechas y ese producto tiene cierta calidad y bueno, hay unos contratos, pero tú sabes que en el negocio internacional al final la única forma que te proteges un contrato es un arbitraje que va a tomar 3, 5 años y realmente te va a costar un montón de dinero, entonces es como si no existiera. Y hay un montón de riesgos asociados a eso, pues, pero ciertamente servicio, y el servicio esto es trade, es commodities, por lo tanto los precios se mueven todos los días. Y entonces aquí la clave está en poder comprar más barato de lo que vendes. Bastante simple la ecuación al final. Total. Algo que me causó mucha curiosidad es que ahorita decías, yo busco el maíz más barato y después voy y lo vendo en donde hay escasez del producto. Esa es la definición de un trading company. Básicamente es, vos buscas a nivel global donde llegas a importar ese producto, o sencillamente desde la misma cadena logística lo colocas en alguna zona franca y a partir de ahí despachas. Lo puedes hacer de cualquier manera.
Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú lo llevas a un destino y lo almacenas y espero para venderlo, pues ahí tienes un riesgo gigante. ¿Por qué? Porque recuérdate que aquí los precios varían todos los días, todo el tiempo, cada 5 minutos. Entonces, si tú estás en un mercado bajista y tú tienes un producto parqueado en el puerto, pues tú solamente estás perdiendo plata todos los días, porque todo producto que venga después del tuyo es más barato. Entonces, pero lo contrario, ¿no? Si es un mercado alcista y tú tienes un producto parqueado en el puerto, tú todos los días estás ganando plata. ¿Ya? Lo bonito de este mercado es que todos sabemos cuánto cuestan las cosas, porque hay un mercado internacional que se llama la Bolsa de Futuros de Chicago, el Chicago Board of Trade, que básicamente regula los precios mundiales. Entonces todos sabemos eso que está pasando, todos podemos mirar en una pantalla eso donde está. Entonces hasta Pepito Pérez, que tiene 5 gallinas en la mitad de Sucre, ¿no? Él también puede mirar qué vale el producto internacionalmente. Entonces, pero eso ¿qué? ¿Eso es estándar de precios ya seteados? Es decir, vos tenés que tradear a X dólar el kilo, arroba o contenedor de maíz. Sí, y digamos que lo que uno realmente vende es la logística. Entonces, la logística tiene un precio y lo otro es lo que valga el precio internacional. Entonces, es logística más precio internacional, por así decirlo, para simplificarlo, ¿no? Entonces, pero ese precio internacional todos lo saben, ¿no? Entonces, siempre te estás comparando y no se te olvide que además, como son productos tan fundamentales, pues también hay producciones locales en todos los países. Entonces, Claro. también es cuánto es el costo de producir localmente y cuánto me vale el maíz aquí local. Voy a la mayoritaria de Medellín y cuánto me vale el maíz ahí, ¿ya? Literal. Ok. Me gustaría, ya que tocaste el tema de la logística, ¿qué estrategias están utilizando ustedes o tienen ustedes como para optimizar su propia cadena de suministro? Y al final, asumo yo que cuando me decías ahorita servicio al cliente significa decirte que te va a llegar tal paquete en tal fecha y que te va a llegar efectivamente. Tan importante, total. O sea, mira, el cumplimiento de las fechas de entrega, aunque no lo crean, es extremadamente difícil lograrlo. Y cumplir eso ciertamente es un valor agregado y es un servicio. Y en una empresa boutique como la que yo estoy, o sea, hay grandes multinacionales que son 200 veces el tamaño de nosotros, que también competimos, y realmente nuestro valor agregado está en eso, ¿no? En ser tan cuidadosos con eso que podamos entregar el producto. Pero ponte a pensar, o sea, si yo te dije que Estados Unidos es la despensa del planeta, entonces todos compran, pues también los chinos compran. Y si los chinos compran ahí, los chinos no compran un barco, pues. Entonces cogen y meten 20 barcos y de pronto, y no es como que te enteras, no te están diciendo, ¿no? Entonces llegaste en el momento equivocado y olvídate, eso que no lo cumples ni loco. Entonces, estar muy cuidadoso con eso y tener muchísima información de todo lo que está pasando es la clave del éxito. La clave del éxito es saberlo todo. Entre más sepas, mejor vas a hacer el negocio. Mejor puedes recomendar también. Mira, yo sé que los chinos van a llegar. ¿Sabes qué? Yo te dije que te iba a poner en barco en estas fechas, pero ¿sabes qué? Déjame ponértelo más temprano. Y ese consejo es el que el cliente final termina apreciando. Que de pronto una gran multinacional no tiene el tiempo para hacer eso con clientes no tan grandes. Y, mejor dicho, acá se me empieza como a explotar un poquito la cabeza de preguntas, pero ¿esa información es disponible o eso se llama experiencia y tener amigos, muy buenos amigos en los distintos puertos? Esa información es tener muy buenos amigos y experiencia total. Okay. Porque los productos no es transparente. Así como el mercado de fletes no lo es tampoco. Entonces, nosotros como empresa, ¿qué valor agregado tenemos? Que nosotros tenemos nuestra propia empresa de fletes, que es un spin-off que salió de nosotros, que presta servicios no solamente para nosotros, sino para terceros y muchísimos terceros. E incluso mueve más volumen que nosotros mismos. Y ¿qué pasa? Así tenemos información del mercado de fletes y de los barcos y de dónde están ubicados y por qué y qué está pasando en cada puerto. Y
la información va a venir de hacer negocios. Entonces, entre más haces negocios, Claro. más estás hablando con el tipo que está en el puerto, más chismes te estás contando. Esto, aunque no lo crean, todavía se mueve por el chisme. Este es un mercado de chismes. Y es increíble. O sea, uno hace cualquier cosa y todos se enteran. Ok. Ok. Entonces, es súper curioso porque me siento en una novela colombiana cuando a veces me llama alguien y decirme, oye, ¿tú por qué hiciste esto? Y yo, no, ¿tú cómo sabes? Ok. Entonces, es full chévere, es un mercado dinámico, muy dinámico, y es un mercado de pocos actores. Por eso es que toda la información fluye tan rápido. Pocos actores, entre comillas, porque al final, pero digamos que en un mercado en los mercados de retail, los actores son muchísimos y por país son distintos. Aquí, como te dije, hay 5 empresas, de 3 a 5 empresas que manejan el 80% del mercado. Entonces es la misma empresa que me encuentro en Estados Unidos, que me encuentro en Brasil y en Colombia también en destino compitiendo. Eh, entonces somos los mismos con las mismas. Y cuando hay ferias, somos Se los mismos encuentran con las todos. mismas. Sí. Sí. Ay, yo no sé si has leído a Harari. Por supuesto. Ahí creo que se me parece muy curioso porque siento que el comercio exterior parte del primer principio de Harari en Sapiens de para que usted tenga una comunidad andando, usted necesita el chisme. Aunque el chisme es el primer validador de confianza que tiene una comunidad respecto a alguien y me parece curiosísimo que en el comercio exterior pase así. Es como, ¿quién te recomendó? No, tal proveedor o tal cliente que me dijo que trabajaste con vos en XY. Ah, bueno, listo, venga, sentémonos a hablar. Increíble. O sea, firman contratos de millones de dólares contigo. Nada más por eso. Ojo, pero también los dejan de firmar. Claro, También claro. los dejas de firmar. Oye, a mí me contaron que tú una vez hiciste X cosa que no se hace. Ajá. Te pegaste X cagada o vendiste esto y entregaste lo contrario, no diste la calidad que prometiste, o no cumpliste los periodos que estaban, dejaste a tal planta parada, que no hay cosa más costosa del mundo que dejar a un cliente parado. ¿Por qué? eh, Porque en el mundo de la alimentación, pues el planeta nunca deja de comer. Los humanos no dejamos de comer. Casi que una obligación que comemos 1 o 3 veces al día, dependiendo de quién eres y dónde estás. Pero por lo menos una vez al día comes. Por lo tanto, siempre hay demanda. Y curiosamente, man, en esta industria, en las épocas de crisis económica, es cuando más crece. La crisis económica a estas industrias no les favorece, pero no les afecta, sino que las ayuda a crecer un poquito, porque ponte a pensar, vamos a simplificar eso, es como, ok, listo, no tengo plata para irme de fiesta, pero tengo que tener plata para comprar huevo, tengo que tener plata para Claro. comprar pollo, mi hermano, tengo que tener Empiezas plata a para comprar el pan priorizar. para el sándwich. Claro, y empiezas, ¿qué pasa? A almacenar. Me acuerdo de la pandemia cuando la gente compraba el poco de papel higiénico. No tan así, Ajá. pero es lo mismo. Empiezas a abastecerte de comida porque es que yo no sé si mañana voy a tener plata. Claro. Entonces, en las épocas de crisis, de hecho, el negocio crece, incluso los mismos gobiernos. Entonces, digamos, gobiernos netamente importadores como China, por ejemplo, en las épocas de crisis, compra más. El mismo gobierno compra y almacena. Y entonces suben los precios por obvias razones y lo que termina pasando es que en la misma industria corre mucho más, lo que es Ahorita increíble. hablabas, ahorita hablabas de, vos sabes que hoy tienes plata, mañana no, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo son las estrategias financieras de ustedes como para hacer un forecast adecuado de venta o de compra de productos? Ok. Nosotros, nosotros tenemos unas proyecciones de ventas de acuerdo a unas alianzas que vamos teniendo con cierto tipo de clientes que entendemos o creemos que podemos vender. Una de las cosas de esta industria que tienes que entender es que todos los meses el partido de ajedrez vuelve y comienza. Todos los clientes compran todos los meses, pero todos los meses el partido de ajedrez vuelve y se juega. Nadie se casa con un proveedor más de un mes. Entonces,
tú haces una proyección de lo que crees. Obviamente siempre tienes clientes con los que tienes más afinidad, clientes con los que te gustaría trabajar, pero no te dan tanto la oportunidad. Entonces tú haces como una especie de proyección de ventas, de movimientos de flujos. Tú sabes más o menos entonces cuánto flujo de caja necesitas y tú vas ajustando tu flujo de caja, pero mano, o sea, el flujo de caja en el pecho, porque no hay, vuelve y juega, no hay nada peor que quedarle mal a un proveedor, por ejemplo. Porque en este negocio no te entregan el producto si no está pagado, pues. O te lo entregan y si no está pagado, pues más nunca en la vida, y te demoraste en pagar, más nunca en la vida te van a despachar nada, no te vuelvo a vender. Y era un poquito, es un poquito lo que hablábamos antes, que era como que aquí la clave del éxito está en tener el mayor número de proveedores posible porque tú estás tratando de ser competitivo, ¿verdad? Entonces, entre más proveedores tienes, más posibilidades de ser competitivo tienes. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a cerrar las puertas, más bien el mismo mercado te empieza a expulsar, porque siempre habrá o siempre podrán conseguir alguien que les dé más confianza con el que puedan hacer negocios y al final sigue siendo un producto agrícola finito y hay ciertas cantidades, hay cierta demanda y eso va. De que va. Ellos saben que lo van a vender. Ya seas tú u otro. U otro. Ahí creo que Sí. una de las cosas que me parece a mí más, creo que más curioso del tema es que la mejor relación que uno puede tener en una empresa de estas es con sus proveedores. Es la relación más estable que puedes hacer porque un proveedor te puede hacer o ganar un negocio muy grande o perderlo. Total, y es un tema reputacional a veces para ellos también, porque cuando tú vas al BL, pues el BL también sabe quién es el exportador, también sale. ¿Y qué pasa si tú empiezas a ver que hay problemas y los mismos clientes van mirando exportador, a las mismas otras competencias tuyas le empiezan a decir, ojo con este exportador, ¿eh? Este no me gusta, este origen no me gusta, este tipo de producto no me gusta, con este no quiero trabajar, incluso te prefiero pagar un poquito más si no es este. Porque es que las malas experiencias, si algo me queda claro es que las buenas experiencias a todos se les olvida, pero las malas experiencias no se borran del cerebro. O sea, uno se le recuerda hasta el nombre del barco. Me gustaría que habláramos un poquito como de sostenibilidad, ¿sabes? Creo que es un tema cada vez más importante y más interesante. Pero usar desde... Vos al final dependes de muchos actores. O sea, lo único que realmente terminas controlando es logística y tu forecast de venta. ¿Cómo ves vos hoy la sostenibilidad en la empresa y si eso lo ves como una propuesta de valor hacia tus clientes? Total. Y la sostenibilidad de la empresa va amarrada a la mano de las fortalezas que tienes, ¿no? Y un poco va alineado con lo que te decía ahorita. Yo creo que lo más importante es la entrega oportuna en comercio internacional en general. Y es muy difícil hacerlo. Pero nosotros estamos convencidos que una de nuestras fortalezas definitivamente es la capacidad de hacer barcos y fletes de una manera eficiente y competitiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la estrategia? La estrategia está en garantizar eso, garantizar los periodos de entrega, así me cueste un poquito más. Entonces, me cuesta un poquito más hoy, pero me genera una relación de confianza que es lo que me va a dar un futuro. Entonces, como todo en este negocio es confianza, yo me mato el día y estoy tratando todo el tiempo. A veces siento que, bueno, mi cargo oficial es trader y mi formación es de trader, entonces, como conozco los precios y los trato de predecir es, digamos, que en lo que más me he entrenado, pero realmente mi trabajo, lo que paso la mayoría de mi tiempo es en mirar logísticas, mirar lineups de barcos en origen, mirar lineups de barcos en destino, estar pendiente de que se cumpla el tiempo, se entregue a tiempo, tenga la calidad que es. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Responder rápido, porque confianza es, hay un problema y contestar el teléfono.
Y ojalá, para mí, el óptimo es enterarme primero y llamar yo al cliente. Que no te Porque llamen. si soy yo, que no me siempre ser llamen. proactivo, Total. nunca reactivo, porque es que cuando sos reactivo ya estás tarde. Total, porque es que no hay nada, o sea, esa llamada es dificilísima, porque es llamar a decir, hey, la cagué, pero, o se cagó esto, porque muchas veces no está en las manos de uno, pero al final es, pero ¿cómo solucionamos? Y entre más tiempo tengamos para solucionar, pues mejor. En cambio, y pasa mucho en comercio internacional, todo lo contrario, ¿no? Es, pucha, no contestes el teléfono, esperemos a ver qué pasa, no dejen que baje ese producto, bájalo y después vemos, y al final tú siempre sabes, ¿no? Me encantaría que me pudieras compartir tal vez alguna historia de éxito que hayas tenido con algún proveedor en donde la relación a largo plazo, o sea, te haya servido. Ok, yo creo que ahí hay que definir éxito y para mí éxito es tratar de ir a cuestión de un proveedor, tratar de que él tenga piel en el asunto también, a pesar de que él no tiene ningún tipo de contacto con el cliente, ¿no? Y me ha pasado que, digamos, en mercados de consumo humano, donde siempre la calidad del producto es muchísimo más delicada, no que el otro no lo sea, pero ciertamente cuando el producto es para consumo humano es muchísimo más delicado y tiene muchísimo más controles. Eh, yo hice una alianza con un proveedor en Estados Unidos importante, en donde nuestro objetivo era tomar el mercado o tratar de entrar en el mercado colombiano pues te voy a contar, de maíz blanco para producción de harina precocida para arepas. Y es un producto muy delicado. ¿Por qué? Porque se trae a granel. Entonces, no sé si entienden o todos los que los están escuchando entienden el granel, lo que significa, pero casi que por definición granel significa que está sucio el producto. Porque es que el producto es manejado, no hay sacos, no hay bolsas, no hay nada. Hay una bodega de un barco gigante, hay una grúa que carga el producto de un almacenamiento y lo tira en la bodega. Y después, cuando llega a destino, lo mismo, una grúa que lo baja de una bodega y lo tira a una bodega en el puerto. Así, pleno. ¿Ya? Entonces, el manejo de este producto es muy delicado y muy importante. Y también he tenido problemas porque no es tan fácil por la misma forma en que funciona la logística. ¿Ya? Pero digamos que una relación a largo plazo me permitió de que ese proveedor del producto, que también estaba muy interesado en mover esa carga y moverla en mayores volúmenes, en grandes cantidades, diga, ¿sabes qué? El riesgo de calidad cuando llegue a destino, yo te voy a escuchar y lo vamos a compartir y voy a estar pendiente, que eso no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque generalmente en nuestro negocio la calidad final a la carga, ¿no? Y hay un inspector depende del país de origen, pero un inspector del gobierno del país de origen que dice el producto salió así, pero en el trayecto pueden pasar cosas, ¿no? Y el producto va ahí en una bodega, se calienta, le sale, de pronto le crecen bichos, o sea, puede pasar de todo. Ahora, todo eso tiene solución, todo eso se lava, todo eso tiene un costo, pero el producto se puede partir, se puede ensuciar, pero obviamente entonces esa relación a largo plazo con mi proveedor y nuestras intenciones de irrumpir en este mercado hizo que lo pudiera hacer, porque básicamente es, ¿sabes qué? Vamos a ser competitivos, pero también vamos a responder por esto. Vamos a responder por la calidad, que es algo que nadie está haciendo. Y no lo tuve que hacer solo, no tuve que asumir todo el riesgo yo. Sí, bárbaro lo que me estás hablando. No tenía ni idea que en verdad el granel aplicaba a comercio exterior. O sea, cuando me dijiste granel es, no sé, compro miles de bolsas y después de las bolsas saco, pero literalmente la grúa está buen dato. Sí, literalmente. Tú ves cómo llega ese maíz ahí y tú dices, yo quiero volver a comer arepa, mi hermano. Pero la realidad es que ese producto lo limpian, lo sacuden, no sé, eso tiene otro proceso después antes de entrar a la planta. Ya. Ok. Hablemos un poquito
A ver, si no estoy mal, vos emprendiste 10 años antes de empezar a este lado del trading. La historia es partida. Yo empecé mi carrera en trading hace 15 años, cuando salí de la maestría. Trabajé 6 años en trading y después emprendí por 7 años. Me retiré, emprendí por 7 años y después volví otra vez acá. Pero sigo emprendiendo, ¿eh? Todavía tengo un par de emprendimientos por ahí. Okay. Sí. El bicho del emprendimiento, una vez pica, no para. Ahí se queda. Sí. Para vos, ¿cuáles han sido como esas lecciones que vos podés aplicar en una empresa de trading de tu experiencia como emprendedor? Muchísimas. Y siento que mi cerebro hoy en día es muy distinto al de antes de emprender. Primero, a mí el emprendimiento me enseñó que una cagada no significa que se acabaron los negocios. Entonces, lo que sí me enseñó es que una cagada se le da la cara y se le enfrenta. Y eso me ha servido muchísimo, porque en el mundo del trading y el mundo del comercio exterior en general, pues problemas logísticos es casi que, te diría, imposible evitarlos. O sea, alguno va a haber. Si tú manejas, no sé, 60 barcos al año, alguno va a salir mal, man. Alguno va a tener un problema. O sea, el que me diga que no es un mentiroso. Entonces, y cuidado todos, ¿no? Pero realmente aprendí en el emprendimiento que dar la cara al cliente, darle la cara al proveedor, conocer al proveedor, darle la cara a la gente, porque es que en el emprendimiento, man, o sea, darle la cara al banco, darle la cara al banco, creo que me enseñó muchísimas cosas. Hey, no tengo, o darle la cara, hey, no tengo que pagarte, pero aquí estoy, te voy a pagar. O sea, tranquilo, el negocio no está en su mejor momento, sobre todo al comienzo, que los emprendimientos al comienzo es un desastre, eso es horrible, uno no sabe nada, pues uno no entiende realmente hasta dónde está metiendo el pie en el mar. Entonces, eso fue para mí una gran lección de ahora. Y si tuviera que decir otra, la otra definitivamente es no tener miedo a hacer. No tener miedo a hacer. Tengo esta idea, hagamos, probemos, haz. Ok, o sea, hey, se me ocurre que podríamos vender este nuevo producto, pero creo que, no sé, es muy competido, lo dicen en la oficina, o ya hay otros proveedores, otros clientes ahí, o no sé, o no podemos originar eficientemente. No me digas eso sin intentarlo. O sea, intentémoslo. Pues miremos qué hay ahí. Ya, no funcionó. Igual de mal lo sacamos. Eso es, ¿sí me entiendes? Eso del Lean Startup, por ejemplo, de hacer hasta que le vas encontrando la comba al palo. Hasta que vas encontrando la forma de hacerlo eficiente y hacerlo bien. Y a veces vas encontrando oportunidades. Y me ha pasado porque he ido encontrando oportunidades que incluso en la misma empresa me dicen, no, pero tal vez eso es muy chiquito para la empresa, o tal vez eso no es un negocio para la empresa, pero déjame hacer una prueba. Claro. Y eso creo que también lo adquirí. Creo que es no casarse con el no, sino cómo le das... Hay una frase que le escuché hace poquito a un man, Lewis Holmes, de The School of Greatness. Tiene un podcast y habla con un montón de gente top en negocios y demás. Y decía el man, ¿cuál es la posibilidad? Esa fue la frase como que le cambió al man los diferentes negocios. Y es, ¿cuál es la posibilidad de que esto funcione? Nula. Pues igual quiero intentar. ¿Cuál es la posibilidad de que usted me dé un 10% de descuento en McDonald's un día? Como, ¿ah? Y el man lo hace como con diferentes cosas. Y es como, un día me fui a Walmart y le pregunté a la cajera cuál es la posibilidad de que yo reciba un 10% de descuento en la compra que estoy haciendo. La vieja le dijo como, es súper rara la pregunta, pero pues ya que pregunta, hoy tenemos 10% de descuento para miembros premium. ¿Se quiere suscribir? Más bueno. Siempre creo que es
Y no sé si te parezca, pero para mí es un poquito como de crear procesos de innovación dentro de... Y innovación no es irse hasta la estratosfera y ir a la NASA, sino devolverse a hacer cosas sencillas, simples, que me lleven del punto A al punto B. Sí, total. Y ahí lo más importante también es medir el tamaño de las cosas simples, porque las tienes que hacer lo suficientemente simples para que tampoco vayan a afectar tu operación regular, el core de tu business o lo que estén dando, ¿no? Pero experimentar es todo, es todo. Entonces, digamos, ahorita me preguntabas sobre el manejo de la caja y al final la respuesta que te dije es la más básica, que es lo que hacemos, pero otra cosa que hago yo sin ser financiero oficial, pues hay ciertas cositas, pero sin ser un financiero oficial, ok, ¿cómo le consigo crédito a mis clientes? O sea, yo mismo me muevo, yo voy al banco, hey, coge, te presento a este cliente, ¿por qué no le prestas plata? Eh, Porque al final, como son transacciones internacionales, no es tan fácil a veces conseguir ese tipo de créditos. Y, y lo que pasa mucho también con los clientes o los importadores en general, de que ellos tienen sus propias líneas de crédito y lo que no quieren es utilizar sus propias líneas de crédito porque las tienen para capital de trabajo. Entonces, es cómo le consigo crédito o cómo le doy crédito proveedor, que a él al final en el balance general, si le doy crédito proveedor ante la DIAN también se le ve muchísimo mejor. Eh, entonces, ok, ¿y ahora cómo hago ese crédito silencioso? ¿Cómo convenzo a un banco de que me descuente una factura sin que el cliente se dé cuenta? Y entonces hay todo un mercado de Trade Structure Finance en el mundo gigante de bancos que están constantemente comprando facturas a nivel internacional. Y no es tan fácil, porque muchas veces en nuestros países lo que pasa es que el conocimiento de esos bancos internacionales no conocen a la empresa y les da un poquito de miedo, ¿no? Pero a nivel local eso pasa. Entonces, digamos, muchas empresas lo que hacen entonces es importan el producto ellos mismos y después hago un factoring local que aquí, digamos, en países como Colombia es muy ágil, muy rápido. Ya hay factoring, o sea, hay fintechs de factoring y eso ya es muy líquido. Entonces, vas buscando ese tipo de operaciones porque al final uno como proveedor, su negocio no es financiar, uno no es banco, pero financiar se vuelve una necesidad para vender. Y eso te iba a preguntar, como que vos ves que al ofrecer diferentes alternativas de financiamiento a tus clientes, eso termina siendo una propuesta de valor para que vos puedas vender más. Claro, claro. Es tan propuesta de valor que te reirías que los clientes a veces dicen que tienen más crédito del que en verdad tienen. Y yo si yo fuera ellos, pues haría lo mismo, ¿no? Solamente para ver si tú se los das. Ok. Entonces es claro, porque es que al final ponte a pensar, esa ecuación ellos la conocen muy bien. Es un producto internacional, es un producto que necesitas mucha cantidad, por lo tanto tu necesidad de caja está de cualquier cosa entre mensualmente $1 millón a $20 millones, lo cual para empresas latinoamericanas es un montón. Es un boleo. Y entonces realmente es, ok, lo presto de mi propia caja, lo saco de mi propia caja, ok, pero ¿cuánto rento yo en el negocio de vender pollos? El miércoles, o sea, si lo saco de mi caja, dejo de ganarme esto, ok, no lo quiero sacar de mi caja. Voy al banco, ok, ¿a cuánto me presta el banco? No, si es internacional, la tasa es X, 7%, 8%, 6,5%, depende del momento del año, depende de todo, pero, ok, listo, pero me lo presto en pesos, ok, listo, pero entonces en pesos, ¿eso cuántos dólares me da? Uy, no, pero espérate, vamos a hacer los dólares, ok, hagamos una transacción internacional, ok, uy, pero espérate, entonces te tengo que limitar el monto, yo no te voy a dar 10 millones, yo te doy 1 millón, bueno, pero huevón, yo necesito comprar 10 millones, a mí de qué me sirve un hijo de madre millones, entonces y el acceso a la banca internacional, si no eres una multinacional, si no eres una empresa que está en muchos países, es muy limitado para no decir que nulo. Entonces recurren a uno para, ok, listo, ¿cómo hago para financiar a estos? Y como mi negocio no es financiar, ¿cómo hago para conseguir el financiamiento?
Claro, de la misma, y me acabas de dar una clase estructural de innovación y de spin-offs sobre cómo buscar soluciones comerciales, pero esto es, y te iba a preguntar, para el cliente es importante tener el acceso al crédito para su capital de trabajo, pero para el cliente también es importante buscar alternativas que le permitan a él, y yo no sé si todos los clientes tengan esa conceptualización tan clara de lo que es cómo construyo yo mi portafolio financiero y cómo creo todos los escenarios específicos de lo que me va a costar salir a buscar plata, porque creo que la plata más cara es la que no se tiene. Total, total, ¿no? Y por la plata más cara es la que no se tiene porque tú nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Y entonces tú la tuya la quieres tener. No, y al final siempre me lleva mi profesor de finanzas de los Andes. Si logras trabajar con la plata de otro, mejor. Al final el objetivo de ellos debería, o sea, si tú eres el productor, pues tiene que ser eso, porque ponte a pensar de que al final, si no, el flujo de caja de ellos, ¿cómo es? O sea, si tú tienes que pagar un producto 15 días antes de que llega, demora 5 días en subir hasta la planta, mientras produces en la planta el concentrado, demoras, no sé, pone 2, 3 días, 4 días, 5 días más, mientras se lo das al pollo para que engorde en 28 días, para que en 28 días ese pollo ya lo puedas vender. ¿Cuántos días han pasado? Ya han pasado 60 días, ¿no? 30, 60 días. 60 días de 20 millones de dólares que dejaste de tener en tu bolsillo. Es demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tratar de hacerlo con la plata de otro, porque es que igual necesitas hacerlo, ¿no? Y ahí el cliente se vuelve muy creativo, ¿no? Entonces ok, si la tengo hoy y tengo el producto ahí, un montón de producto ahí almacenado. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Como las tasas de intereses han subido tanto, almacenar en destino no tiene sentido, que almacenen los gringos, que son los que se financian barato. Entonces, cada vez compran menos, pero en años como en el 2016, 2017, donde las tasas de interés eran muy económicas, incluso con la tasa de cambio en Colombia en 2.000 pesos, pues era todo lo contrario. Compra todo lo que puedes y llena el almacén. Es más, construye más almacén si puedes, porque te da a tener el producto ahí. Financieramente hace todo el sentido del mundo. Y ellos intrínsecamente, aunque obviamente hay unos que sí tienen gerentes financieros que lo hacen muy bien, otros clientes más pequeños, ellos lo entienden intrínsecamente, así de pronto no lo supieran explicar, pero claro que lo entienden y lo hacen. Entonces, es un poco eso el tema de estos mercados, porque al final son márgenes pequeños y mucho uso de capital. Sí, porque al final, ¿qué estás vendiendo? Estás vendiendo un huevo, pues. Estás vendiendo un pollo, estás vendiendo un pescado, estás vendiendo un atún, estás vendiendo un camarón, estás vendiendo cualquiera de estos, ¿no? Y el margen es limitado porque al final tú vas a un restaurante o tú compras en el supermercado para tu casa y hay un límite a cuánto estás dispuesto a pagar por la carne, porque es que si no vas a comprar pollo. Y si tienes otro nivel de vida, hay un precio límite para el pollo si no compras huevo, pues, y el cerdo es la mitad del Ajá. pollo y la carne. Y en los tiempos de crisis eso es lo que pasa. La industria del huevo explota, se les Claro. duplican las ventas. Y es lo que decías, como que en épocas de crisis lo único que no para es la comida. Nada, nada, tienes que comer, eso no va a parar nunca, no va a parar nunca. Entonces es una industria que la demanda siempre va a estar ahí, por lo tanto también la oferta. Entonces, como tú tienes un montón de ofertas y un montón de demandas, los márgenes son muy apretados y requieren de tu agilidad de entender cuándo comprar y cuándo vender los márgenes que hagas. Ya, es así de sencillo. Ahí tiene sentido que ustedes busquen como soluciones de, no sé, forward, seguros y demás desde un lado financiero o es muy riesgoso. No, aquí el forward es el pan de cada día. Eh, pero obviamente para el importador, ¿no? El importador aquí es el importador de materia prima es el mejor cliente de los bancos colombianos para hacer forward.
Es porque el forward para ellos es seguro. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero jugar a la tasa de cambio. Yo lo que quiero es garantizar mi costo de producción. Lo que te dije más temprano, o sea, el costo de la materia prima puede ser entre el 60 y el 70% del costo final del pollo. Entonces, ¿por qué voy a poner ese porcentaje tan alto en riesgo a la tasa de cambio? Obviamente juegan pues con eso. Cuando lo hago, cuando no. Ahorita que bajó 3.900, el que hizo el forward a 4.100 le está doliendo en la cabeza y así, pero es parte del negocio, pero forwards todo el tiempo, porque tampoco lo quieres dejar para el día en que te llegó la factura. Si nos pudieras explicar, es decir, para la gente que sabe, los que no saben qué es un forward, como en palabras sencillas. Ah, no, súper sencillo. Un forward es fijar una tasa de cambio a futuro. Entonces, a mí me gusta que el dólar está hoy a 3.900 y pico y yo quiero que una factura que yo quiero tener esa tasa de cambio dentro de un mes que la voy a necesitar. Entonces, Ok. tú haces un contrato de forward que te garantiza esa tasa de cambio. Y el banco lo que está haciendo es lo contrario. Está ya de una vez comprando los dólares ahora mismo para asegurar esa tasa de cambio. Me, creo que me parece muy curioso si hablamos como del futuro, ¿sabes? O la visión que vos tengas del usar es, hoy vos cómo te figuras sí, cómo te imaginas el futuro del usar y qué acciones están haciendo hoy para llegar allá. Ok, eso es una pregunta bastante profunda, pero el futuro del usar está en ser, más allá de un proveedor, un consultor de información, un consultor de tiempos, de entregas, de conocimiento para que a nuestros clientes su operación sea más fácil. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es cómo te hago comprar mejor, a mejores precios, cómo te garantizo cuándo llega el producto a la planta para asegurarme de que siempre tengas el producto exacto, de que nunca tengas o demasiado inventario o muy poquito inventario. Como, curiosamente, digamos, algo que estamos ahora, y es que la sostenibilidad se ha vuelto un tema muy importante. La sostenibilidad del medio ambiente, social y el impacto ambiental que estamos generando. Porque para que lo sepas, y lo leí hace poco creo que fue Bloomberg, la industria del transporte y de carga es la única industria que todavía no ha hecho ningún paso hacia la transformación de su huella de carbono. Y debe ser la industria que más tiene huella de carbono sobre el planeta. Nosotros hoy estamos, y no somos únicos, pues ya en la industria mucha gente está buscando bloquear y buscar maneras de ir y mitigar ese tipo de impactos, ¿no? ¿Y qué pasa? Tengo ya clientes, por ejemplo, que no hacen negocios contigo si tú no tienes un plan de sostenibilidad y medición de huella de carbono, por ejemplo. Y nosotros no lo teníamos y ya estamos en el proceso de terminarlo, donde ya vamos a tener nuestro primer plan, nuestra primera medición y yo creo que la industria tiene que ir caminándose allá, porque cada vez el tema ambiental es un tema más importante. Y entonces estamos lejísimos de saber que vayan a construir barcos eléctricos. Estamos lejísimos, o sea, eso no va a suceder por ahora. Más sin embargo, entonces, ¿cómo mitigamos ese impacto hoy en día? Es la pregunta más importante. Y yo creo que sí, ir aportando a eso es clave. Y eso cada vez lo van valorando más, tanto clientes como proveedores, como bancos incluso. Y que creo que al final es una responsabilidad que tenemos como, no sé, como humanos de este pedazo de tierra que habitamos, ¿sí me entiendes? Como que si no te estás cuestionando cómo puedo dejar un mundo mejor, ni siquiera para tus hijos, es como para yo poder vivir en los próximos 20 o 30 años, pues, ¿qué estás haciendo con lo que dices que te da vida? ¿No? Total, total, total. Y entonces ya se van viendo cómo poder originar productos desde fincas donde te garanticen procesos de sostenibilidad en las fincas,
Ahora, tienes que entender que los volúmenes que se mueven en esto de producto y los tamaños de las fincas en donde sea que lo estés originando, pues hace que sea a veces muy difícil generar estos cambios. Los poderes que tienen estas personas que manejan todo este producto es inmenso, ¿no? Y el cambio siempre es difícil. Pero tú me preguntaste por el futuro, ¿no? Y yo creo que el futuro está ahí, en que todos empecemos, y ¿sabes qué? Si vienes de aquí que no cuidan el medio ambiente, no, pues simplemente no hago negocio contigo, que ya hayan suficientes para ofertarme, para poderle decir que no a alguien, lo que necesito, lo que quiero, el aporte que estoy buscando. Entonces, eso. Está buenísimo. Doc, vamos a entrar como a la recta final de preguntas. Esto es una especie de speed dating, solo que la gran diferencia es que te voy a hacer preguntas rápidas y espero respuestas rápidas, lo primero que se te venga a la cabeza. Entonces, cero presión. Qué miedo. La primera es una empresa que conozcas que esté haciendo importaciones y que la esté rompiendo. ¿Y por qué? Fontegral. ¿Fontegral? Grupo BIOS. Ya. Sí, Grupo BIOS es su nombre ahora. La están haciendo Grupo muy BIOS bien. es una empresa, sí, es una empresa antioqueña que ha crecido su línea de negocio impresionantemente en los últimos años y a través de hacerlo muy bien. O sea, innovación, productos de mayor valor. Yo creo que es una empresa muy valiosa en la industria nuestra específicamente y el aporte que hacen. Bien. Cuando piensas en relación con proveedores, ¿qué es lo primero que se te manda a la cabeza? Cumplir. Buenísimo. Cumplirles lo que les prometes, man. Cumplir. Eso dar la cara y clave. cumplir. Me llevo eso de vos. Sí. ¿Por qué seguir haciendo negocios en Colombia? Porque creo en la industria colombiana, porque Colombia es un país donde se hacen negocios a manera muy transparente. Colombia es un muy buen lugar para hacer negocios. Aquí la gente realmente tiene palabra y eso es, en mi industria, es muy importante. Divino. Y la última es, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando arrancaste en el negocio del trading? Que no es tan técnico como te lo pintan al comienzo, como te lo imaginas. De que al final es oferta y demanda y es tener una buena cara y cumplir. No es tan difícil. Doc, buenísimo. Muchísimas gracias por la conversación, por el tiempo, siendo un viernes a las 6 de la tarde. No sé si quieras dejar algún mensaje, si hay algún tema que no hayamos tocado y que quieras tratar. No se me ocurre nada específico más que agradecerte por la invitación no, yo siempre, a mí esto me apasiona, me encanta hablar de esto, de comercio exterior en general y me encanta hacer negocios también, ¿verdad? Y pues nada, yo lo que le diría a la gente que nos escucha es, si ven una oportunidad, que le hagan. Que se le mida. Sí, eso es. Bien, sabroso. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. A todos los que nos están oyendo y nos están viendo, mil gracias por aguantarnos en otro capítulo más de Voces que Importan. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio y video preferidas, desde Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Y estamos acá para simplificar el comercio exterior. Por favor, déjenos sus reviews. Respondemos todos los comentarios que haya. Y Andrés Vergara, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Buenas noches.